Muy buen día a todos, que Dios en el nombre de Jesús los bendiga en abundancia. El video de hoy se llama ¿Tuvo María más hijos? Este es un tema muy delicado, ya que la Iglesia Católica nos enseña de que María no tuvo hijos, siempre fue una mujer virgen. Todos sabemos que María, cuando tuvo al Señor Jesús, era virgen. El Señor Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, porque en las profecías antiguas el Mesías debía nacer de una mujer virgen. Pero después de que María estuviera embarazada, ella se casó con José. Ahora la Iglesia Católica nos enseña que María fue virgen toda su vida. Ella nunca tuvo relaciones íntimas y nunca tuvo hijos, lo cual lo vamos a ver con pasajes bíblicos que dice la Biblia. Para comenzar este tema voy a leer Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 15, donde sale la genealogía del Señor Jesús, en el cual podemos ver todos los bisabuelos, abuelos y antepasados de José y del Señor Jesús, para ir comprobando los nombres de las personas que probablemente pueden ser los hermanos del Señor Jesús. Esto se puede explicar de la forma de que antiguamente las personas, en vez de apellidos, usaban nombres de los familiares antiguos para que se reconozca de qué familia provenían estas personas. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, y Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manases, Manases a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconias y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconias engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Quiero que recuerden los nombres de Judas y Jacob, porque en los próximos versículos que voy a leer van a salir personas con los mismos nombres y vamos a ver qué cercanía tienen con el Señor Jesús. Gálatas 1, 18, 19. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo subió a Jerusalén y se encontró con Pedro. Y él en esta parte dice que él no vio ningún otro apóstol, pero sí vio al hermano del Señor Jesús, que se llama Jacobo. Como recuerdan, en la genealogía del Señor Jesús, el padre de José se llamaba Jacob, por lo cual, como les explicaba antiguamente, las personas usaban los nombres de los familiares antiguos de las personas, por lo cual se puede deducir que Jacob le pusieron en honor al padre de José, y que por lo tanto es hijo de María y hijo de José.
Para mí este versículo es un claro ejemplo de que Jesús sí tuvo medios hermanos y que María con José sí tuvieron hijos, dado las circunstancias de que acá dice el hermano del Señor. Y además, este lleva el nombre del padre de José. Pero muchas personas me pueden decir que ahí no dice Jacob, dice Jacobo. Tiene una O de más y por lo tanto es otro nombre diferente. En la Biblia hay algo que si realmente está mal traducido son los nombres. Todos sabemos que los nombres son originales y no se pueden traducir porque son nombres propios. Ahora vamos a ver la genealogía con los nombres hebreos y este mismo pasaje con los nombres hebreos para que se pueda comprobar si es el mismo nombre o no. Para esto voy a utilizar la Biblia Kadosh. Es una Biblia que usan los judíos mesiánicos, en la cual salen los nombres originales de todas las personas que salen en la Biblia. Es muy buena, la recomiendo, espero que la descarguen en Google Play o la Play Store, ya que es una Biblia en la cual los nombres se mantienen tal cual como son y no fueron traducidos erróneamente al español. Voy a volver a leer la genealogía del Señor Jesús, pero solamente un versículo, Mateo 1:16, perdón. Jacob o Jacob fue el padre de Joseph, el esposo de Miriam, de quien nació Yahshua, quien fue llamado el Mashiach. Como podemos ver, Jacob o Jacob en español significa Jacob o Jacobo. Joseph significa José. Miriam en español es María. Yahshua es el Señor Jesús. Y Mashiach quiere decir Mesías. Ahora voy a volver a leer Gálatas 1:18-19. Pero como lo estoy mostrando esta vez con los nombres en hebreo para ir comprobando. Gálatas 1:18-19. No fue sino hasta 3 años después que subí a Jerusalén para conocer a Kefa, y me quedé con él por 2 semanas. Pero no vi a ningún otro emisario excepto a Jacob, el hermano de Adón. Bueno, aquí Pablo dice que él después de 3 años subió a Jerusalén, que significa Jerusalén, para conocer a Kefa, a Pedro, y me quedé con él por 2 semanas. Pero no vi ningún otro emisario. Emisario significa apóstol, el que envía mensaje, los que llevan un mensaje, excepto a Jacob, el hermano de Adón, el hermano del Señor. Como podemos ver acá en el primer versículo, en la genealogía del Señor Jesús, y acá en Gálatas 18:19 aparece el mismo nombre, Jacob. Como pudieron ver, estos nombres en el español tienen algunos errores, pero si uno lo compara con nombres originales que están en sus nombres en hebreo, podemos ver que son exactamente iguales. Ahora vamos a leer Mateo 12, versículo 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí a mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Este es otro pasaje bíblico que deja muy en claro de que Jesús sí tuvo hermanos. En este versículo podemos ver que Jesús estaba predicando en el interior de un hogar, de una casa, y entonces llegó María con sus hijos, y una persona le informó al Señor Jesús que había llegado su madre y sus hermanos. Pero aquí Jesús niega
a su madre y a sus hermanos, no solamente a sus hermanos, sino que también a su madre. ¿Por qué? Porque aquí él en este punto empieza a hablar en sentido espiritual, porque él dice: todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En esta parte de la Biblia podemos ver de que María junto con sus hijos todavía no creían en el Señor Jesús. Ellos todavía no creían que Él era el Mesías, la persona que tenía que redimir al pueblo. Observen bien esta frase que dice el Señor Jesús: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. María junto con sus hijos a lo mejor obedecían lo que era la ley de Moisés, pero faltaba que acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Pero las personas que estaban alrededor de él le estaban hablando en sentido literal, que su familia, su madre, junto con sus hermanos, habían llegado para conversar con él, o lo fueron a buscar. Muchos sacerdotes y predicadores católicos usan estas frases que dicen los hermanos del Señor Jesús, y dicen que no significa hermanos, hijos de la misma padre y madre, sino que son primos. Entonces ellos dicen que ellos no son los hermanos del Señor Jesús, sino que son sus primos. Entonces vamos a ver esta misma frase que dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. ¿Se imaginan que los que hayan ido a ver al Señor Jesús hayan sido sus primos? El Señor Jesús hubiera dicho, en este versículo hubiera dicho: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi primo y mi prima. Si realmente las personas que fueron a buscar a Jesús no eran sus hermanos, sino que eran sus primos, el Señor Jesús hubiera dicho así, que eran sus primos si ellos obedecieran a Dios. Entonces nos ponemos a pensar, si las personas que obedecen a Dios son los primos del Señor Jesús, ¿quiere decir que Dios es tío de los seres humanos? Porque eso nos están dando a entender los predicadores católicos, que en esta parte donde dice hermanos del Señor Jesús, realmente significa primos. Y si fuera así, el Señor Jesús diría que todo el que hace la voluntad de Dios sería su primo y su prima. Entonces Dios sería nuestro tío. Claro, si todo aquel que hace la voluntad de Dios es primo del Señor Jesús, Dios sería nuestro tío. Esa sería la lógica que da para pensar. Cuando una persona no acepta a Cristo, todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón como único Salvador y Señor, es creación de Dios. Pero después de que esa persona acepta al Señor Jesús, esta persona llega a ser hijo de Dios y hermano del Señor Jesús. Eso es lo correcto y eso es lo que enseña la Biblia. Ahora vamos a Hechos 1, versículo 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí podemos leer que Pablo escribió claramente que los 12 discípulos estaban orando en un aposento, y que aparte de ellos estaba María, la madre de Jesús. No era otra María, porque existieron muchas Marías en el Nuevo Testamento, pero esta era la madre de Jesús. Y dice que junto con María estaban los hermanos del Señor Jesús. Ahora vamos a buscar una de Corintios 9:5, la cual dice así: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles
y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí Pablo nos da a entender de que los hermanos del Señor Jesús eran casados, y no solo eso, sino que también los apóstoles también eran casados. Esto voy a hacer otro video después sobre el tema de si los sacerdotes y los papas se pueden casar. Este es un versículo claro que uno puede sacar muchos temas y muchas respuestas. Como podemos ver, primero, de que aquí salen los hermanos del Señor Jesús. Segundo, que los hermanos del Señor Jesús eran casados. Y tercero, que todos los apóstoles eran casados también. Ahora vamos a San Marcos 6, versículo del 1 al 3. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Hasta este punto vamos a llegar. Como enseñé en el principio del video, las personas hace cientos de años atrás, en vez de usar el apellido, usaban los nombres de sus padres o sus abuelos para que se sepan de qué familia provenían. Como podemos leer acá, Jesús estaba enseñando en la sinagoga junto con sus discípulos, y la gente estaba impresionada de toda la sabiduría y todos los milagros que hacía, porque recordemos que él estaba en su tierra, estaba en el lugar donde todos los conocían, a lo mejor desde pequeño, y la gente decía: ¿de dónde ha sacado él tanta sabiduría y tanto poder para poder sanar a los enfermos? Decían así. Ellos no podían entender, en su cabeza no entraba ese razonamiento, porque ellos siempre habían conocido al Señor Jesús de pequeño, y ellos decían: ¿acaso él no es el hijo del carpintero? Y su madre es María, y sus hermanos, son Judas, Simón y Jacobo y José. Podemos ver aquí que uno de los hermanos del Señor Jesús se llamaba José. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién se llamaba José? El esposo de María. También los otros hermanos se llaman Judas y Jacobo. Como podemos ver en la genealogía del Señor Jesús, estos nombres aparecen todos, son todos antecesores de José, todos familiares pasados. Bueno, y este sería el último versículo sobre los hermanos del Señor Jesús. Y en conclusión, podemos decir que Jesús tuvo hermanos y también hermanas. Ahora mi segunda respuesta para los católicos es que José y María se casaron y no tiene nada de malo que ellos hayan tenido hijos. Que esto solamente es una mala doctrina, una de las tantas malas enseñanzas de la Iglesia Católica. María al inicio fue virgen. Ella concebió al Señor Jesús por medio del Espíritu Santo sin tener intimidad sexual con un hombre. Hasta ahí ella fue virgen, pero después de esto el Señor Jesús nació y, como vimos en los versículos, tuvo más hijos con José, lo cual es normal. Cualquier familia, cualquier matrimonio tiene hijos. Y Dios creó al hombre y a la mujer para que se casen y sean uno solo, y además tengan hijos, o sea, procrear. Espero que este video les haya gustado, que Dios en el nombre de Jesús los bendiga y los cuide. Y espero que se suscriban. Voy a estar subiendo videos de doctrinas católicas, mormonas, de testigos de Jehová, musulmanas, judías, ortodoxas, cábala
y todo tipo de doctrinas, pero que no salen en la Biblia. Son antibíblicas para que usted pueda aprender mejor la palabra de Dios.